Nos conectamos mediante enlace de videollamada con la doctora María Teresa García, que nos va a hablar de cómo afecta a los hijos un padre alcohólico. Un gran tema el que tenemos sin duda esta tarde con la psicóloga María Teresa García desde la Ciudad de México. El alcoholismo es uno de los principales problemas que tenemos aquí en el estado de Sonora, en donde se detecta desde niños de 8 años que empiezan a beber bebidas alcohólicas. Y bueno, esto pues va increciendo y cuando se convierten en padres, pues obviamente esta problemática se dificulta aún más. María Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos hasta la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Hilda. Aprovechando un poquito de no lluvia, estamos acá nuevamente en el Roof Garden. Y sí, lo has dicho muy bien, es un gran tema. Yo ya había hecho un TikTok al respecto, pero casualmente empezaron muchas preguntas las últimas 3 semanas de gente sobre el tema. Mi papá es alcohólico o alcohólicos escribiéndome. Yo estoy intentando dejar este vicio y bueno, ya llevo tantas semanas. O sea, de verdad, la gente sufre siendo alcohólica, pero también hace sufrir a todo alrededor. Así es. A veces pensamos, es un inconsciente, es una enfermedad. Es una enfermedad que no se puede llevar solo. Necesita, por favor, acompañamiento, necesita terapia. Pero ahorita nos vamos a ir justamente cómo afecta a los hijos un padre alcohólico. Puede tener un impacto profundo y duradero en la vida emocional y psicológica y además social de los hijos, porque estos efectos varían de la gravedad de acuerdo a la presencia de si hubo apoyo, si la mamá también era alcohólica, si hubo efectos pues secundarios, si ya es toda una línea de generaciones de alcoholismo, ¿no? Es algo muy delicado y muy doloroso. ¿Qué provoca en los hijos? Lo primero, inseguridad emocional. Los hijos crecen en un ambiente impredecible donde nunca saben si su padre estará cariñoso, ausente o agresivo. Cuando ya ven la hora y ven que las 6, las 7, es una adrenalina y yo lo he vivido con mis pacientes. Aquí en mi práctica terapéutica me he podido percatar que de los hijos que más sufren son los hijos de alcohólicos, sí, de miedo. Y hablo de hijos profesionistas, una doctora, un licenciado en marketing, gente muy brillante, pero que la vez que tiene una inseguridad para relacionarse terrible, ¿no? Baja autoestima. Muchos creen que el alcoholismo del padre es culpa suya. Desafortunadamente nunca se hace una aclaración y no recurren al apoyo terapéutico. Y entonces van desarrollando una sensación de vergüenza, de culpa, que se va desarrollando por años, ¿no? Y muchas veces dices, bueno, si estos padres no son alcohólicos, ¿por qué el hijo resultó alcohólico? Porque al final vienen lealtades familiares. Ahí es otro tema que ya hablaré en otro momento, ¿no? Constelaciones familiares. Pero a veces son jalones que se traen del abuelo, del bisabuelo, del tío, del primo. En fin, un estrés crónico que les provoca terrible. El constante estado de alerta, hipervigilancia ante cambios de humor o episodios violentos genera una ansiedad y puede derivar en trastornos de estrés postraumático. 4, depresión y ansiedad. La falta de un ambiente seguro y amoroso puede provocar síntomas depresivos o ansiosos, incluso desde la infancia. Puedo recordar unos pequeños que tuve de 8 y 11 años aprox, y cuando me describían, podía ver su cara de horror. Decían, Tere, de verdad, eran las 2, 3 de la mañana y ya cuando oíamos el azotón de la puerta de la entrada, era alerta, alerta, alerta. Y mi papá llegaba y nos sacaba de los colchones. Estos colchones los pagué yo con mi esfuerzo y mi dinero. Bueno, era terrible, ¿no? Y estos niños estaban bastante perturbados. Uno de ellos sí tuvo que recurrir pues al psiquiatra porque hubo que dar fármacos. Ya no podía con este miedo, este terror. Cualquier sonido fuerte, de por sí un sonido fuerte a cualquier persona, aunque esté sana, nos alerta. Ahora imagínense profundamente dormidos y que llegue el papá azotando puerta y además salte del colchón, ¿no?
Hay efectos en las relaciones interpersonales, dificultad para confiar en los demás, haber crecido con promesas incumplidas o conductas erráticas hace que los hijos desarrollen desconfianza en las relaciones. Digo, a mí me da mucha pena mencionarlo, mi papá fue abstemio toda su vida, pero su padrastro sí era alcohólico, y entonces él desde niñito tenía que andar cuidando al hombre en las cantinas y en donde está, y además jugador, o sea, terrible, terrible. ¿Qué provocó en nosotros los hijos? Pues él no era alcohólico, pero bueno, podía haber alguien con una copa y de alcohólico no lo bajaba, y a mí que con las cartas, el juego, bueno, me las hizo trizas, ¿no? Mi papá quedó muy, muy, muy dañado, al grado que yo a la fecha soy abstemia y para mí es complicado lidiar con gente que tome. Y hay gente que sabe tomar, hay bebedores que saben tomar, 1 o 2 copas se la pasan bien, vaya adiós y ya. Pero cuando tú estás tomando y cada semana es lo mismo, ahí lo digo en ese TikTok, por favor, eso es ser alcohólico. Ay no, Tere, si es una Viña Real diaria, ¿cuál es el problema? La necesitas. Cuando tú ya lo necesitas, ya hay una codependencia. Necesitas ayuda. Estás de veras destruyendo a tus hijos. Relaciones codependientes, los hijos terminan asumiendo el rol de cuidadores, lo que se llama parentalización, y por eso es que hay grupos de Al-Anon y otro tipo de grupos para poder ayudar a las familias, ¿no? Pero ¿qué problemas llegan a tener estos chicos cuando crecen? Problemas hacia la autoridad, a figuras paternas, puede haber rechazo, miedo, una búsqueda constante de aprobación de figuras que representan autoridad. ¿Qué pasa con el desarrollo y en el comportamiento? Muchos hijos se ven obligados a asumir responsabilidades que no les corresponde. Y lo peor del caso, que viene la mamá y ve y dile a tu papá. O sea, si esta señora escogió a su borracho, que ella vaya y solucione con el borracho, pero que no meta a los hijos. Y los meten porque los meten. Dificultades escolares. El estrés en casa puede traducirse en bajo rendimiento académico, problemas de atención, ausentismo, en fin, riesgo de consumo de sustancias. A veces terminan estos hijos que, bueno, no se vuelven alcohólicos, pero se vuelven adictos a parejas destructivas, se llama codependencia emocional, se vuelven adictos a la marihuana, a la cocaína, a comprar, o sea, es un problema. Hay trastornos de apego, dificultad para expresar emociones. Es el síndrome del hijo adulto de alcohólico, HAA. Personas que aún de adultas arrastran patrones emocionales y conductuales dañinos derivados de una infancia con un padre alcohólico. ¿Qué puede ayudar? Por favor, pongan atención. No están solos. O sea, el alcohólico sufre y sufre muchísimo la familia, pero tienen que pedir ayuda. Terapia individual o familiar para procesar traumas y construir una identidad saludable. Yo me quedé muy satisfecha con estos 2 chicos profesionistas, que ya que vino el papá y vio todo lo que causaba la mamá, que además de todo era alcohólico y era infiel y terrible, ¿no? Pero cuando el hombre vio que su familia se le estaba yendo entre los dedos, dijo, lo que sea, a donde sea, y se fue a AA. Educación emocional, tienen que aprender a identificar y nombrar las emociones reprimidas o mal gestionadas. Una señora decía, es que a mí me gusta que él tome porque se pone cariñoso. Señora, él tiene que ser cariñoso sin necesidad del alcohol, ¿no? Vayan a terapia. Y yo hago mucho gestal aquí en el Room Garden. Entonces, cuando empieza la práctica entre toda la familia es maravilloso, porque es una red de apoyo estable, segura, contenida. No tienen que estar echándole a la copita. Y de verdad, a todos los que nos están viendo, si necesitan apoyo, por favor, pídanla. Yo me pongo con mucho gusto a sus órdenes. Les voy a dejar mi teléfono, 55, mi teléfono y mi WhatsApp. Por ahí pueden pedir y solicitar información. 55 29 19 6234 en horas hábiles, por favor. Okay. Soy María Teresa García, Psicoterapia Sin Filtros. Perfecto, muchas gracias, María Teresa. Te mando un abrazo hasta ese lugar tan bonito en donde te encuentras, con esa jacaranda preciosa.
Y bueno, pues como tú dices, un día que no llovió allá en la Ciudad de México. Gracias. Aprovecharlo. Gracias, un abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a ir a una pausa y volvemos. No se vayan.